Buenos días a todos. Hace un par de años tuve la oportunidad de conversar con un pastor de República Dominicana. Y en medio de la conversación empezamos a hablar acerca de las diferencias que existían entre la República Dominicana y Haití. La República Dominicana y Haití son parte de la misma isla, la isla de la Española. Entonces ahí durante la conversación se iban viendo los diferentes contrastes que hay entre estos dos países. Este pastor me mencionaba, por ejemplo, la diferencia en la educación. República Dominicana, universidades con un nivel de analfabetismo muy bajo. Por el otro lado estaba Haití con un nivel de analfabetismo bastante alto. También se hablaba, por ejemplo, la diferencia en la pobreza. Más o menos República Dominicana es unas 10 veces más rico que Haití. También se hablaba la diferencia en la parte religiosa, con unas iglesias ahí en República Dominicana fuertes, con congregaciones con muchos miembros, y por el otro lado Haití, pues con la hechicería, el santerismo y otras cosas. Pero hubo una diferencia que a mí personalmente me llamó la atención. Y él me decía que si uno sobrevolaba la isla de la Española, uno podía ver la frontera entre los dos países más o menos claramente definido. En el lado de la República Dominicana usted podía ver verde, bosques, árboles, bastante frondoso. En el lado del Haití, pues como que más bien peladito la cosa. Hay un par de fotos para que lo veamos. Ahí está, pues adivinen cuál sería la parte de República Dominicana, cuál sería la parte de Haití. La siguiente foto también lo podemos ver. Entonces, si usted está sobrevolando en un avión, pues usted va a ver ese contraste claramente. Ahí está la frontera, Haití pelado. Al otro lado de la frontera, República Dominicana con sus bosques. Un fuerte contraste entre estos dos países. De la misma manera, en el pasaje que nosotros leímos esta mañana, encontramos dos montes. Y hay unos contrastes entre esos dos montes. Se mencionan allí el monte Ebal y el monte Gerizim. Permítame, voy a colgar unos afiches aquí. Una de las ventajas de trabajar en una imprenta. Y a este lado vamos a poner el monte Gerizim. Y como les decía, hay unos contrastes fuertes entre estos dos montes que se encuentran en el pasaje. El primer contraste es geográfico. Estos dos montes estaban ubicados muy cerca el uno del otro, como lo vemos allí en la pantalla. Están ubicados en el valle de Siquem, que era el valle donde Abraham llegó cuando entró a la tierra prometida y construyó el primer altar allí en la tierra prometida. En el lado más angosto del valle, los dos montes están separados más o menos por unos 250, 300 metros, muy cerca el uno del otro. Pero hay un contraste geográfico. No sé si alcanzan a ver el que está a la izquierda de ustedes. Si pronto se alcanzan a ver como unos árboles allí. El otro, el que está a la derecha de ustedes, se ve bastante pelado, porque a pesar de estar tan cerca el uno del otro, hoy en día es un poco más difícil, pero decían los historiadores que el monte Gerizim tenía árboles, fuentes de agua, más bien frondoso, y el monte Ebal, básicamente peladito ahí, básicamente sin ningún árbol. Y les hago una pregunta. Tenemos el monte Ebal, bastante frondoso, con árboles, y el monte Ebal bastante peladitos. Si usted tuviera que subir uno de esos dos montes, ¿cuál subiría? El Gerizim, ¿cierto?
Ténganlo presente, creo que más o menos estaríamos todos de acuerdo que subiríamos el monte Gerizim. Gracias, Daniel, ya lo podemos quitar. Pero hay un segundo contraste, y es un contraste espiritual entre estos dos montes. En el pasaje que leíamos, versículo 33 al 35 nos dice: después, todo Israel, tanto los extranjeros como los israelitas de nacimiento, junto con sus ancianos, jefes y jueces, fue dividido en dos grupos. Un grupo se paró frente al monte Gerizim y el otro se paró delante del monte Ebal. Ambos grupos quedaron frente a frente y entre ellos estaban los sacerdotes levitas que llevaban el arca del pacto del Señor. Todo se hizo de acuerdo a las órdenes que Moisés, siervo del Señor, había dado previamente para bendecir al pueblo de Israel. El pueblo de Israel había cruzado el río Jordán, habían peleado en la batalla de Jericó y habían vencido, habían peleado la batalla de Jai y habían vencido. Y ahora, según las instrucciones que les había dejado Moisés, tenían que dirigirse a este valle. Todo Israel se dirige a este valle. Y vale la pena que usemos un poco nuestra imaginación. Todo Israel. Se calcula que el número estaba más o menos entre unos 3, 4 millones. Todos, ancianos, jefes, jueces, mujeres, niños, todos. Y se dividen en dos grupos. Un grupo allá, en el monte Ebal, en las faldas del monte Ebal. Y el otro grupo allá, en las faldas del monte Gerizim. Quedaban frente a frente y en la mitad del arca del pacto. Y es allí, en ese escenario, donde se levanta Josué y lee a todo el pueblo las bendiciones y las maldiciones que estaban escritos en el libro de la ley. El pasaje nos decía que habían recibido unas instrucciones de Moisés. Si vamos a Deuteronomio, capítulo 27, del 11 al 13, ahí encontramos parte de las instrucciones. Dice así: ese mismo día, Moisés también le dio al pueblo la siguiente orden: cuando cruces el río Jordán, las tribus de Simeón, de Leví, de Judá, de Isaacar, de José y de Benjamín subirán al monte Gerizim para proclamar bendición sobre el pueblo. Y las tribus de Rubén, Gad, Aser, Zabulón, Dan y Neftalí subirán al monte Ebal y proclamarán maldición. 6 tribus en el monte Gerizim para proclamar bendición. 6 tribus en el monte Ebal para proclamar maldición. Por eso, de ahora en adelante, el monte Ebal es conocido como el monte de las maldiciones y el monte Gerizim es conocido como el monte de las bendiciones. Permítanme un segundo. Y al otro lado, el monte de las bendiciones. Imaginémonos por un segundo, centenares y centenares de miles de personas a un lado, 1,5 millones, por poner un número. Al otro lado, otro 1,5 millones de personas. Se empiezan a leer las bendiciones. Y los que estaban ubicados en el monte Gerizim declaraban y contestaban a viva voz: amén, así sea. Luego se leían las maldiciones. Y la otra mitad del pueblo que estaba ubicado en el monte de Ebal declaraban a viva voz: amén, así sea, reconociendo tanto las bendiciones como las maldiciones. Imaginémonos ese escenario allí. Pero por si alguien tiene dudas de cómo era posible que una sola persona pudiese dirigirse ante tan grande multitud sin tener equipos de sonido, micrófonos,
Un arqueólogo cristiano fue en el año 1880 más o menos e hizo unas pruebas de acústica y se paró allí más o menos en el punto más angosto del valle e hizo las pruebas y empezaba a gritar y la voz retumbaba. Resulta que estos dos montes ubicados allí formaban como un anfiteatro natural. Debió haber sido algo impresionante escuchar a todas estas personas al unísono contestando amén y así sea. Vuelvo y les pregunto, sabiendo que ese es el monte de las maldiciones y ese es el monte de las bendiciones, si usted tuviera que subir uno de esos montes, ¿cuál subiría? ¿Sí? ¿Todos? ¿Alguien se apunta a ese? Más o menos todos subiríamos allí. En Deuteronomio capítulo 27 y 28 encontramos una lista de las bendiciones y una lista de las maldiciones que fueron leídas. Solamente voy a leer algunos ejemplos. Bendiciones, esas bendiciones que fueron leídas allí ese día en ese monte. Tus ciudades y tus campos serán benditos. Tus hijos y tus cosechas serán benditos. Vayas a donde vayas y en todo lo que hagas, serás bendito. El Señor asegurará bendición en todo lo que hagas. Otra bendición dice, llenarás tus depósitos con granos. El Señor enviará lluvias en el tiempo oportuno. Monte de las bendiciones. Pero como dije, también se leyeron unas maldiciones en el monte Ebal. Algunos de estas maldiciones. Maldito serás en la ciudad. Tus hijos y tus cosechas serán malditas. El Señor te enviará maldiciones, desorden y frustración en todo lo que hagas. El Señor te aflijará con enfermedades. Construirás una casa, pero otro vivirá en ella. Plantarás un viñedo, pero nunca aprovecharás sus frutos. Otra maldición decía, plantarás mucho, pero cosecharás poco. Si quiere ver la lista completa, allí está en Deuteronomio capítulo 28. Vuelvo y pregunto, ya que hemos escuchado estas bendiciones y estas maldiciones, si usted tuviera que subir uno de estos dos montes, ¿cuál subiría? Cada vez hay más votos para este lado. Pero eso nos lleva a un tercer contraste entre estos dos montes. Y ese contraste es lo que deseamos versus la realidad. El monte Gerizim representa lo que deseamos, dónde queremos estar, lo que anhelamos. Todos quisiéramos estar allí gozando de las bendiciones. El monte Ebal representa la realidad. El monte Ebal representa el dónde estamos de verdad. Porque la realidad está determinada por estos dos versículos que les voy a leer a continuación. Deuteronomio 28:1 dice, si obedeces al Señor tu Dios en todo y cumples cuidadosamente sus mandatos que te entrego hoy, el Señor tu Dios te pondrá por encima de todas las naciones del mundo. Si obedeces al Señor tu Dios, recibirás las siguientes bendiciones. Si obedeces, monte de las bendiciones. Pero Deuteronomio 28, versículo 15 nos dice, pero si te niegas a escuchar tu Dios y no obedeces los mandatos y los decretos que te entrego hoy, caerán sobre ti las siguientes maldiciones y te abrumarán. Pero si te niegas a escuchar y si no obedeces, el monte Ebal. Entonces, no se trata de dónde queremos estar. No se trata de dónde pensamos que estamos. Se trata de una realidad. Si obedecemos,
estaremos en el monte de las bendiciones. Si desobedecemos, estamos en el monte de las maldiciones. Entonces la pregunta que debemos hacernos es, ¿obedecemos los preceptos de Dios? ¿Obedecemos la ley de Dios o la desobedecemos? Deuteronomio capítulo 27 no lo vamos a leer, ahí hay un listado de preceptos. Pueden buscarlo esta tarde o en el transcurso de la semana. Nos podríamos quedar allí viendo este listado, pero hay un versículo lapidario en el Nuevo Testamento. Santiago capítulo 2, versículo 10 nos dice, pues el que obedece todas las leyes de Dios, menos una, es tan culpable como el que desobedece todas. No hay un justo ni aún uno solo. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que todos nosotros, cada uno de nosotros, hemos roto la ley de Dios, aunque sea en un punto. Y si lo hemos roto, aunque sea en un punto, somos culpables de romper toda la ley de Dios. Y hemos desobedecido, así sea una sola vez. Por ende, somos culpables de desobedecer toda la ley. Entonces, la realidad es que todos nosotros estamos allá, en el monte Ebal, en el monte de las maldiciones. Eso nos lleva a un cuarto contraste. Versículo 30 nos narra que Josué construyó un altar al Señor. Recordemos la función de un altar. Es el lugar donde el pueblo de Dios ofrecía sacrificios para ponerse a cuentas con Dios. Es allí donde se pagaban con sacrificios la paga de los pecados. Pero el contraste está en la ubicación de ese altar. ¿Dónde ubicaríamos nosotros el altar? Posiblemente nos gustaría a nosotros ubicar el altar del sacrificio allá en el monte Gerizim para asegurarnos las bendiciones de Dios. Pero Josué 8:30 nos dice, luego Josué construyó un altar al Señor, Dios de Israel, en el monte Ebal. El altar estaba ubicado en el monte Ebal, el monte de las maldiciones. Dios escogió un lugar geográfico de antemano para dejarles una enseñanza, una lección que perdurara en el tiempo, un recordatorio a su pueblo y aún a nosotros hoy en día. Escogió un valle donde todo el pueblo pudiese estar. Y ese pueblo allí reunido, y cualquier persona que pasase en el futuro podía ver a un lado el monte Gerizim. Podía verlo allí, un monte verde con fuentes de agua, y recordar, si obedezco los preceptos de Dios, Dios nos bendecirá. Y recordar, Dios tiene bendiciones para mí. Las bendiciones de Dios están sobre nosotros. Eso es lo que recordamos cuando ponían su mirada sobre el monte Gerizim. Pero por otro lado, giraban al otro lado y podían ver el monte Ebal. Un monte pelado, como les dije, sin vegetación. Y recordar, si no obedezco los preceptos de Dios, la maldición de Dios está sobre nosotros. Estaremos bajo el castigo de Dios. Y seguramente allí en ese momento recordaban que habían desobedecido a Dios. Se les venía a la mente que habían en algún momento desobedecido a Dios. Recordaban que no habían podido cumplir a plenitud los preceptos de Dios. Y por más que lo intentaran, fracasaban, quedaban cortos. Y seguramente caía sobre ellos una sombra de desesperanza,
de temor, de miedo sobre su vida, porque la maldición de Dios estaba sobre ellos, porque habían roto la ley. Pero si levantaban la mirada un poco más allá, arriba posiblemente, en el monte de la maldición, allí un poquito más a lo lejos, podían ver un altar. Y ese altar de sacrificio estaba ubicado allí, precisamente en el monte Ebal. Estaba ubicado precisamente allí en el monte de las maldiciones, para recordar que no todo estaba perdido, que Dios había provisto un mecanismo para ponerse a cuentas con Él, que Dios había provisto un camino para liberarnos de las consecuencias de la desobediencia, de las maldiciones, que hay esperanza. Con razón el apóstol Pablo escribió en Romanos: mas cuando el pecado abundó en el monte de las maldiciones, sobreabundó la gracia, porque allí es donde estaba el altar del sacrificio. Hoy estos dos montes tienen el mismo contraste para nosotros acá, hoy. El monte Gerizim, las bendiciones de Dios. Queremos estar allí. Ahí es donde queremos estar. Ahí es posiblemente donde pensamos que estamos. Queremos estar allí para gozar y disfrutar de las bendiciones. Pero ahí al otro lado nos recuerda el monte Ebal. Es el lugar donde no queremos estar. Pero allí estamos todos y cada uno, porque hemos infringido en algún momento, en algún punto, los estatutos. Y por lo tanto estamos allá, bajo maldición. El castigo de Dios está sobre nosotros. Y el castigo más grande, la maldición más grande, la separación eterna de Dios, el castigo eterno, el infierno, el llanto y crujir de dientes, está sobre nosotros en el monte Ebal. Pero al igual que el pueblo de Israel, hace centenares, miles de años, hoy nosotros podemos levantar la mirada y ya no vemos un altar, pero sí vemos el sacrificio de nuestro Señor Jesús en la cruz del Calvario. Y está representado allí, el altar está puesto allí en el monte Ebal, en el monte de las maldiciones, porque Cristo murió para redimirnos de la maldición del pecado, porque Cristo murió para rescatarnos de las consecuencias del pecado, de las consecuencias del monte de la maldición. Interesantemente, el altar del sacrificio no estaba en el monte Gerizim, no estaba en el monte de las maldiciones, del monte de las bendiciones, porque Cristo no vino a morir en la cruz del Calvario para que nosotros tuviésemos casa, carro o beca. El altar se colocó allá, en el monte de las bendiciones, en el monte de las maldiciones, para recordarnos que Él vino, murió y resucitó para darnos algo más grande, para darnos paz para con Dios. Y que las maldiciones que antes estaban sobre mi vida ya no tienen cabida, porque Él pagó el precio. Cristo no subió específicamente el monte Ebal, pero sí subió otro monte de maldición, el monte Calvario, conocido también como el monte de la calavera. Subió a ese monte y se hizo maldición por nosotros, para liberar a los que allí estábamos, para liberarnos a nosotros del monte de las maldiciones. El altar se colocó allí para recordarnos también que para acceder al sacrificio de nuestro Señor Jesús, para acceder al perdón que Él nos da, es necesario que vayamos nosotros al monte de las maldiciones. Y al ir allá, a ese monte de las maldiciones, estamos reconociendo que somos pecadores y estamos reconociendo que estamos bajo maldición, bajo el juicio de Dios. Y el altar también se colocó allá para recordarnos que hay esperanza, esperanza para el perdido, esperanza para el pecador, esperanza para cada uno
de nosotros. Varias veces ya les pregunté, ¿cuál de los dos montes quisieran ustedes subir? Vuelvo y les pregunto, ¿cuál monte? Si tuvieran que escoger, ¿cuál monte subirían? ¿Hubo un cambio de opinión? ¿Cuál monte subiríamos? Todos deberíamos subir el monte Ebal, el monte de la maldición, porque allí arriba de ese monte es donde está la esperanza, allí está la bendición más grande, la salvación en Cristo Jesús. Y una vez que nosotros hayamos subido ese monte y nos hayamos puesto a cuentas con Dios, es que podemos bajar ese monte y subir el monte Gerizim, el monte de las bendiciones, donde podemos disfrutar las bendiciones de Dios, tanto las bendiciones que vienen por haber recibido a Jesús como nuestro Señor y Salvador, y las bendiciones que vienen por la obediencia de la palabra. Pero hay un último contraste y no podemos dejar pasar el día sin mirar este contraste. ¿Qué representa el monte Ebal para usted? Si usted no ha recibido a Jesús como su Señor y Salvador, ese monte representa que el castigo de Dios está sobre usted, que usted es pecador, pero al mismo tiempo hay una esperanza para aquel que se acerca al altar del sacrificio de nuestro Señor Jesús. Pero si nosotros ya hemos recibido a Jesús como nuestro Señor y Salvador, ¿qué representa el monte Ebal? Representa de dónde nos sacó Dios. Representa la obra más grande que ha hecho Dios, el plan de salvación. A nuestro Dios sea el honor, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos.